vida personal, porque las acciones ya no van a ser iguales. Las acciones tienen que ser como cristiano. Las acciones tienen que ser diferentes. Y la persona espiritual ya está convertida, ya está arrepentida, ya ha encontrado el perdón de sus pecados en Cristo Jesús, porque Él es el nuevo nacimiento, porque Él dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y es necesario que nazcamos nuevamente, pero espiritualmente. Dios nos está hablando a través de su santa palabra, que el nacimiento que Él está pidiendo hoy es nacer de nuevo la persona espiritual, el alma, porque todo ser humano tenemos un alma y es la que Dios quiere santificar, Dios quiere redimir a través de su santa palabra, porque el perdón y el nacimiento de nuevo solo se encuentra en la palabra, en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la misma palabra de Él, porque cuando Él anduvo en la tierra, anunciaba Él personalmente la palabra de Dios, era la palabra encarnada en Él, pero después pasó a ser escrita y es la que estamos anunciando ahora nosotros, porque es Él mismo te está hablando a través de la palabra de Dios y Él quiere que tú entres en una forma de búsqueda de Dios para que seas convertido y para que tus pecados sean perdonados, porque si nosotros no buscamos de Dios, o la persona que no ha creído en Cristo Jesús no busca de Dios, no puede nacer. Tienes que escuchar palabra de Dios o leer la Biblia o acercarte a una iglesia y por medio de todo eso tú vienes oyendo la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero es necesario que tú leas la Biblia o que vayas a una iglesia y escuches los mensajes del siervo que predica en ese lugar, porque allí vas oyendo y vas escuchando y Dios te toca el corazón y Dios redarguye tu corazón, tu mente, y es cuando tú, que no has buscado a Cristo, puedes encontrar el perdón de tus pecados, porque todo pecador que se arrepiente, que se convierte al Señor Jesucristo, es el que ha nacido de nuevo. Para entrar al reino de Dios tienes que nacer de nuevo en la presencia del Señor Jesucristo. No es solo porque llegues a la iglesia, no es solo porque escuches, tienes que tener un momento que te conviertas, que te arrepientas, que le entregues a Jesucristo todo lo que has hecho y le digas perdóname, porque todo lo que se hace tenemos que pedir perdón. Entonces cuando tú buscas de Dios y tú te conviertes, todo aquel que no se ha convertido es cuando nace de nuevo, ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque Él dice que todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tendrá vida eterna. Es necesario que tú creas. Es necesario que creas y que te conviertas para entrar al reino. Porque el Señor Jesucristo es el que tenemos como un mediador para la salvación. Él a eso vino, para salvarlos, para darlos vida eterna, para perdonarlos, para que nosotros nos alleguemos a Él y nos convirtamos en Él, porque Él es el que está intercediendo al Padre a favor nuestro, porque Él vino a cumplir los mandamientos que su Dios le dijo, que viniera a la tierra a llevar el mensaje, y por la muerte del Señor Jesucristo tenemos nosotros la entrada al trono de Dios. Pero es necesario que nos convirtamos, que nos arrepintamos de todas malas acciones. Y toda la persona que no se ha convertido a Cristo, que no le ha abierto la puerta de su corazón para dejar de entrar al Señor Jesucristo en sus corazones, para que Él perdone todos sus pecados, todas sus acciones, es el tiempo que puedas hacerlo. Dios te está llamando a través de su santa palabra. Porque nosotros solamente somos siervos, nosotros solamente somos personas que te estamos hablando, te estamos alertando.
Te estamos llevando el mensaje. El que transforma, el que perdona, el que cambia, se llama Jesucristo. Él te está llamando a través de su santa palabra. Y aquí dice que Nicodemo, él era un hombre de sociedad, que él tenía muchos bienes, pero él no creía mucho al Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo ya les habla y les hablaba, pero muchos de los que lo seguían a él, ni aún ellos creían. Pero bien, Dios habló su palabra y él le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y esas mismas palabras te dice la palabra de Dios en esta tarde, que si no nacemos de nuevo, si tú que no te has convertido, no has aceptado al Señor Jesucristo, no naces de nuevo buscando el perdón en Cristo Jesús, no puedes entrar al reino de Dios. Porque aquí dice, porque aquí hablan de que es necesario que nazcamos. Y el tema dice que nacemos por la voluntad de Dios. Vamos a ver en el libro de Santiago 2:18, dice lo siguiente. La palabra de Dios es bien clara y te está hablando bien. Y es necesario que tú te conviertas al Señor Jesucristo. Porque solamente en Él encontramos salvación y vida eterna. Dice así, porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Dios nos está hablando que Él, la palabra de Él, es la voluntad de Él que nosotros nazcamos ante su presencia. Es necesario que nosotros conozcamos la verdad, y la verdad es su palabra, porque dice que no nacemos por nuestra voluntad, sino que por el nacimiento espiritual. De que Dios está hablando se refiere a la voluntad de Dios. Nacemos por la voluntad del Señor Jesucristo, porque Él es la voluntad de Él desde un principio, desde que Él vino a fundar al mundo, desde que Él hizo los cielos y la tierra. El plan de Él era de que nosotros seamos salvos por su voluntad. Y Él nos está hablando que somos salvos por su voluntad, por la palabra de su verdad, que la palabra de Dios es la verdad, porque Él es la verdad. A través de su santa palabra, Él es la verdad, y Él nos está llamando, y te está llamando a ti, mi amigo, que estás en sintonía en este programa. Yo te quiero decir que solo Jesucristo tiene la salvación y el perdón de pecados para tu alma, porque este programa, el objetivo de este programa es llevar el mensaje a las almas que no han conocido a Cristo, a los que no se han convertido, a aquellos que todavía están pensando en las cosas del mundo, que no quieren también someterse completamente a la voluntad del Señor Jesucristo, porque la voluntad del Señor Jesucristo es que obedezcamos y que le amemos a Él. Primeramente, tenemos que ponerlo a Él en primer lugar en todas nuestras cosas, porque dice que amarás al Señor tu Dios, dice, con toda tu mente y con todo tu corazón, dice, y con toda tu fuerza. Nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Mi amigo que me estás viendo, si tú quieres entregarte a Cristo como el Salvador de tu alma, acéptalo hoy, esta tarde. Conviértete esta tarde, reconcíliate con tu Dios esta tarde, porque la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Pero déjame decirte, tienes que poner a Dios en primer lugar para que tú alcances las bendiciones que tú quieres también, mi hermano. Si tú quieres ser bendecido, tienes que poner a Dios en primer lugar, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque cuando nosotros vamos al Padre a clamar y oramos y encomendamos nuestras vidas al Creador, que es nuestro Dios, entonces también ponemos nuestras peticiones y le estamos pidiendo que nos prepare y que nos dé
lo que nosotros queremos, pero sabemos que lo estamos pidiendo a un Dios soberano, a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que todo conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones de nuestro corazón, y Él sabe que necesitamos lo que estamos pidiendo. Entonces, cuando tú vas a pedirle a Dios, Él no te está pidiendo nada a cambio de lo que tú estás pidiendo. Él te está escuchando y te está oyendo. Él te está viendo todos tus deseos que tú quieres. Él te los da porque Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y en esta tarde yo te quiero decir, siempre que tú colabores en las cosas del Señor, hazlo voluntariamente. No hagas nada a cambio con Dios, porque Dios no es así. Él te oye y Él te da lo que tú quieres a su tiempo. No es necesario que hagas pactos de ofrendas, de cosas así. Está bien que tú colabores voluntariamente, no esperando recibir. Porque si estás esperando recibir, no vas a recibir. Pero si tú lo das voluntariamente, de todo corazón, entonces vas a ser bendecido. Pero yo te digo esta tarde, lo mejor que puedes hacer es convertirte al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Porque dice que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Si tú crees que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, tú que nunca has aceptado, nunca has creído en Cristo Jesús, y tal vez te hablan de las palabras de Dios y tú no quieres convertirte porque no nace en tu corazón o porque hay una rebelión contra Dios, déjame decirte que Él te está llamando esta tarde. Él te está haciendo un llamado. Él te está alertando porque los días que se están viviendo no son días buenos, son días malos, dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas suceden en el mundo? Pero de todas ellas Dios te quiere librar. Pero más te quiere librar de ir al infierno, porque toda persona que no busca de Dios y se muere sin Cristo va a ese lugar. Dios no dejó ese lugar para nadie. Él lo ha dejado para Satanás y sus seguidores y sus demonios. Pero todo aquel que no se convierte al Señor Jesucristo, si no se convierte como Dios manda, que Dios está llamando, Dios te está haciendo un llamado, si no te entrega al Señor, lamentablemente tendrás que ir allí. Pero si tú quieres gozar de las promesas que Dios ha dejado, de que Dios pronto vendrá y se llevará a su iglesia, que estamos preparados para irnos con Él. ¿Quieres tú ser uno de ellos, de los que participen en ese momento que Dios va a venir y va a levantar a su pueblo, a levantar a sus justos que se hayan convertido, que hayan lavado sus vestidos en la sangre de Jesús, y que hayan lavado las almas en la sangre de Cristo Jesús, que hayan buscado el perdón en Cristo Jesús? ¿Quieres ser tú uno de esos? Es la tarde, es el momento cuando tú lo puedes hacer, tú que me estás viendo a través de Radio Amigos de Dios en su programa Mujeres de Oración. Yo te digo esta tarde, solo Cristo tiene la salvación, solo en Él la puedes encontrar, en ningún ser humano de la tierra no la encuentras. Porque aún los que hablan de la palabra de Dios, muchos que están puestos como enseñadores y no lo son. Ellos tienen la verdad, pero no te la dicen, porque el trabajo de ellos es enseñar como ellos están enseñando. Pero ellos te están llevando a donde no tienes que ir. Tienes que entrar a las bodas del Cordero, a donde está el Dios soberano, y estaremos todos juntos allí. Dice que estaremos juntos a la mesa comiendo del árbol de la vida, y es el mismo